Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Un día más en Blog Groomer, aquí estoy con mi perrita Di y os quería hablar de un tema que a muchas personas en casa les cuesta, ¿no? Y es el hecho del champú y que haga jabón, para que veamos realmente dónde estamos aplicando el jabón. Yo os diría que aplicar directamente el jabón tiene un pequeño problema y es que cuando lo aplicas se queda muchas veces el jabón en el pelo y no somos capaces de sacarlo. Vaya, no acabamos de ver, no somos conscientes de que el jabón se ha quedado ahí. Si no, no tenéis más que mirar, por ejemplo, qué nos pasa a nosotros en nuestra propia cabeza. Ahora mismo hay muchos vídeos explicando lo sucio que tenemos la cabeza y todos los tratamientos que hacen los coreanos al respecto. Vamos más centrados en el mundo del perro, pero en el fondo es lo mismo. Lo que se trata es de poner el champú, que veamos que hay el champú, ¿vale? Pero no dejar ese champú para que después la perrita no rasgue, no tenga problemas. Ella hace 2 semanas que no la he limpiado y hoy me he dado que tenía nudos y me he pasado un rato ahora en mi sillón con el bifásico y con el cepillo. Aquí podéis ver, tenía unos cuantos nudos. ¿Y qué pasa? Que cuando me he dado cuenta, ella todos los nudos los tenía en esta parte de aquí, ¿vale? De hecho, algún nudo tiene aún por aquí. Y para mí lo más sencillo es simplemente coger y bañarla. De hecho, en estos momentos aquí, mira, tiene un buen nudo, que ella ya lo sabe, por la cara que nos mira. Fijaros, aquí se ve como que no y aquí tiene un buen nudo. Entonces, ¿veis? Estoy cepillando por encima, pero si me meto dentro, aquí está. ¿Vale? Entonces, como soy muy consciente, podría hacer dos cosas. Si no tengo tiempo de bañarla, simplemente, venga, Peque, le paso el bifásico, peine y venga, ¿vale? Y a sacar todo el nudo. O bien la baño y aprovecho que tengo el secador y que he hidratado el pelo para no quedarme con este pelo aquí, ¿vale? Entonces, sinceramente os diría que esto es vuestra decisión. A mí también me pasa que a veces no tengo tiempo, me cuesta organizarme con todo lo que tengo que hacer a veces. Y lo que me pasa es que al final muchas veces termino cepillando. Esta no es una perra de show, con lo cual, al no ser una perrita de show, no me tengo que preocupar tanto si pierdo o no pierdo pelo, porque después no necesito hacer top, ni una pata muy exagerada, ni nada de esto. Con lo cual, bueno, ahora me entenderéis, estoy cepillando un poco para que vosotros lo veáis, pero como estoy al revés, no veo mucho. Entonces, de alguna manera, esto simula lo que hacéis vosotros en casa, ¿veis? Voy levantando el pelo, ¿vale? Voy cepillando. Aquí hay dos maestrillos, ¿vale? Tengo profesores que me han dicho que lo mejor es no bañar con nudo y sacar todos los nudos antes, y justamente lo contrario. A mí depende. Hay momentos en que si es muy de muda, me gusta más el directamente al agua, bañarlo, y el secador te va a ayudar muchísimo a abrirlo. Y después hay los nudos apegados como este, que como es solo una parte, prefiero bañarlo, cepillarlo y después hacer el... Perdonad, es que me está dejando un momento, cosas del directo. Tengo a mi amiga del Solchi aquí, que está jugando con un tapón. ¿Y qué pasa? Que tengo miedo de que se haga daño, con lo cual estaba un poco distraída. Perfecto, ¿veis? Entonces es cuestión de simplemente tocar y los nudos se notan muchas veces, ¿vale? Entonces aquí no he puesto el básico. Y fijaros, esas son las dos patas de atrás y todo lo que tenía era aquí, así que le va a ir bien. Ella, como no quiere, se me sienta, me hace todas las cosas que os hacen seguramente vuestros perros, y yo simplemente tengo paciencia, la dejo sentar si veo que hace mucho rato que la estoy cepillando y intento no levantarle mucho la pata porque sé que ella es sensible a esto, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que haría un peluquero canino profesional,
que tenga un poco de tiempo, porque si le decís que en una hora tiene que hacerlo, es un tema que ya hablaremos otro día, pero que es bastante difícil. Tú puedes dedicarle un tiempo a un perro que el perro necesita si no lo tienes tú mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no sé muy bien por qué se ha estado rascando. Yo en la piel no veo nada, la veo totalmente rosácea, como debe estar, pero sí que se ha estado rascando y que se había hecho nudo. Puede ser que le haya entrado jugando en el jardín, porque estos perros juegan en el jardín, se revolcan y todas estas cosas. Y entonces puede pasar que sea alguna cosa de estas. Aquí tienes un nudito. Vamos a esponjarlo un poco más, de cara a que después, cuando esté mojada ya, sea muchísimo más fácil de sacar. Pues lo que decía, que este tipo de perro, que es el de casa, pues un poco da igual si pierdes mucho pelo, no me preocupa. En cambio, en un perro show sí me preocuparía, porque todo perro de show necesita pelo en ciertas zonas. Y la zona de las patas, pues claro, quieres que quede bonito y quieres poder cortarlo tú o hacer la forma bonita. Y si el perro no tiene pelo en la pata, pues mal vamos. Porque igual no puedes hacer la forma, o justo hay un agujero justo donde tú querías hacer la forma. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre los peluqueros intentamos hacerlo de manera que no perdamos pelo, ¿vale? Esta perra se me mordió hace, no sé si eran 2 o 3 meses, muchísimo las patas, y la estuve haciendo mucho tiempo, que iba con unos agujeros en las patas, y no era yo la que me estaba equivocando o que estaba cortando donde no debía, sino que ella hacía y se cortaba ella misma el pelo. Cuando pasa esto, pues chicos, paciencia, una de dos: o cortas muy corto o simplemente tienes paciencia y ya irá creciendo y ya irás pudiendo hacer toda la forma que quieres hacerla. Otra zona donde suele haber muchos nudos en la colita, ¿vale? Y ya que he hecho las patitas y en el resto no hay mucho, pues voy a cepillar. Vámonos. Después de esto, porque tenía nudos así muy localizados, ¿vale? Lo que yo haría es pasarla al baño. Pero en este caso os voy a explicar una cosa antes de pasarla al baño y voy a dejar que ella dé una vuelta por la pelo. Vale, ¿por qué me veis todo esto aquí? Vamos a ordenarlo. Esto es simplemente para que vierais realmente lo que le he quitado. Esto es el bifásico, que tampoco va aquí. Todo esto. Vale. Esto es lo que usa mucha gente para quitar los nudos, ¿vale? Y después hay gente que utiliza tijeras o que quiere quitar las gomitas que ponemos en el pelo, y muchas veces cortan lo que no deben cortar. Entonces existen estas tijeras que tienen un agujero aquí en medio, y lo que te permiten es precisamente cortar estos tops, estas gomitas que vamos poniendo. Es mucho más limpio, ¿vale? Y después los cortanudos. A ver, para un perro que no va de expo, a veces es mejor cortar el nudo y simplemente cuando lo cepilles y con el secado se irá, ¿vale? Este es un cortanudo que es muy fácil de usar, pero ojo, no toquéis aquí, en esta parte de aquí, porque esto es una cuchilla y os vais a hacer daño, ¿vale? Entonces simplemente pasas por aquí, tiras y se corta el nudo, pero ojo, no, tira con paciencia, no es tirar como si fuera mañana, ¿de acuerdo? En el baño. En el baño normalmente, en profesional, y yo en casa siempre lo hago y os lo recomiendo, se usa un champú y un acondicionador, ¿vale? Igual que las personas que tenemos el pelo largo, solemos utilizar siempre el champú y el acondicionador. Champú, ¿para qué? Pues normalmente este es súper hidratante y desengrasante, tiene carbono, que lo que hace es que ayuda a hidratar mucho el pelo, y es un poco como el de Artero, el Detox, más o menos. Este es de Perú, es de una empresa que me lo ha mandado y la verdad es que me gusta, por eso lo uso en el mantenimiento de mi perrita. Y después tengo esto, que es un producto de Yves Saint Bernard, Zeolite, que realmente esto dura un montón y es para poner después.
porque normalmente cuando bañas quitas toda la protección y todos los aceites que tiene la piel y a veces se rascan por esto. Entonces, con el acondicionador lo que hacemos es, o bálsamo, lo que hacemos es volver a proteger un poco esta piel para que no trabaje tanto para volver a generar estos aceites. Entonces, para mí este es uno de los mejores y suele quitar estos picores y como mi perro os he dicho antes, hacía un poco, se rascaba un poco, sobre todo en la parte baja de lo que es en la colita, pues he decidido poner este hoy, ¿vale? A veces uso otros, como si me vais viendo los directos veis que no siempre utilizo lo mismo. Ninguna marca comercial ha pagado esto, simplemente lo hago yo con mi dinero y soy yo la que compro los productos. Otra cosa que he comprado que me ha gustado mucho y lo he probado antes de hacer este directo porque quería hablar con conocimiento de causa, es este patito. Este patito tiene no sé cómo decirlo, este tubito por el cual coge el agua con el champú y tira el champú por la boca, ¿vale? Aparte de que es una monería, os voy a decir, este patito, diréis, o yo la primera vez que lo vi pensé, aquí te cabe todo el champú, porque normalmente yo hago una botella entera, o sea, ahora no tengo la botella aquí, mira, qué casualidad, pero normalmente lleno casi esto. Y pensaba, ¿que realmente me va a hacer champú para un perro? Pues mira, más que de sobra. Con este la veo un mediano y podría haberme sobrado para un perro pequeño, ¿de acuerdo? Entonces os diría que es súper útil, que la ventaja de esto, ya lo veréis porque ahora lo voy a usar, porque ahora vamos a ir al baño, lo que hace es hacer espuma, ¿vale? Entonces cuando tú tiras la espuma ves muy bien dónde lo pones y la ventaja es que al ser ya diluido no pasa lo que yo os dije al principio, que si tú haces así, que te lo tiras en la mano, haces así y lo enjuagas, muchas veces el jabón se queda y no consigues sacarlo porque el jabón está hecho para que agarre el pelo y se mantenga y lo puedas emulsionar. Pero el problema es que a veces no te das cuenta, lo emulsionas o no, o te lo dejas, porque a veces cuando es un perro y se pone muchas veces te lo dejas, y después con el agua no hacemos suficiente hincapié y se queda en el pelo del perro, y después el problema que tienes es que te olvidas de sacarlo y le pica al perro. Entonces, como yo buscaba maneras de evitar precisamente que se quedara en el pelo, y me puede pasar, como a mí, como a todo el mundo, que se te queda en una zona que no te des cuenta y no quites suficiente, pues probé esto con el perro, con Satya, que es un mediano blanco, lo probé de hecho con Paki. Si quieres puedes ir a verlo porque este vídeo está en YouTube y puedes ver todo el proceso. Yo siempre os dejo todo el proceso porque nunca sé qué es lo que vosotros no tenéis realmente claro y siempre es como más ejemplo y se ve que es así, no hay ni ficha de cartón, no edito casi, bueno, algunos shorts sí que les edito, pero muy poco, porque quiero que veáis la realidad de la peluquería canina, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué me he dejado? Ah, sí, me he dejado una cosa que os iba a explicar. Muchos peluqueros, cuando haces cursos de competición y más avanzados, os dirán que cojáis un blender y una botella y el bálsamo lo tires aquí y hagas un blend aquí. Os diría que esto era la manera que yo tenía de hacerlo hasta ahora, porque era la mejor manera que había encontrado, porque si tú tiras el bálsamo aquí con el agua, aunque tengas una cuchara y haciendo así, realmente no se acaba de diluir bien. Y con el blender realmente hacía como una mixtura muy buena, ¿vale? Entonces, personalmente, lo que me gusta más es poner este bálsamo aquí dentro, mezclarlo y ponerlo en el pato. ¿Qué decís? ¿Creéis que va a emulsionar sí o no? Pues sí, porque este patito eléctrico lo emulsiona todo. ¿Ventajas? Lo mismo que os decía antes, muchas veces cuando utilizamos simplemente el champú con las manos o tiramos directamente así el champú, no controlamos las zonas donde se tira ese champú o ese bálsamo. Gracias al patito lo que más me gusta es que tengo muy claro las zonas que he hecho y las zonas que no he hecho. Idea personal, vosotros mismos veréis, si queréis os puedo poner el link donde comprar este patito, pero yo os digo que mi amigo Lucas está para quedarse. Y no simplemente porque es bonito y tal, sino porque realmente lo veo muy útil. Pues nada, sin más, y como ahora ya no me he dejado nada más, voy a guardar este tapón que me ha traído a mí mi amiga Solchi y voy a coger a mi amiga Di,
que no tiene muchas ganas de que lo hagamos, pero... y os voy a cambiar de sitio para que veáis de primera mano todo lo que va pasando. Así que dadme un ratito que yo ahora mismo me pongo y nos ponemos a trabajar y a bañar a Adi. Y si me da tiempo, también a Solchi, pero eso ya no os lo prometo porque me tengo muy claro que tenga tiempo hoy. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta ahora. Me gusta guardar las cosas cuando están limpias y sí. Bueno, se tiene aún que limpiar, pero como voy a quitar el pelo. Voy a poner esto también. Esto también. Vale. Espera, que me acabo de acordar una cosa del agua caliente. Un segundito. Perfecto. Vámonos a ello. Lo hago así para que lo veáis, porque si lo hago de ciclo igual no es tan fácil. Quito el patito. Hay gente que primero pone el champú y después pone el agua, pero entonces ya le sale el champú porque el champú está pensado para emulsionar. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor es tirar el agua. Como veis, está aquí calentando porque realmente está caliente. Está caliente, pero pongo la mano siempre dentro para comprobar que está suficientemente caliente, pero no... Después, gracias al patito, no vamos a usar mucho champú. Para mí el pato realmente lo que hace es ayudarme a no tener que usar mucho champú, me ayuda a ahorrar, ¿vale? Vamos a licuarlo un poco, que emulsione. Mirad, a ver cómo lo veis. No sé cómo lo veis. ¿Veis? Aquí veis que queda como un poquito. Vale, perfecto. Pues ya está, he emulsionado. Ahora os cambio y nos vamos todos al baño. Dejaré esto aquí porque después toca repetirlo con el zeolite, que es este, que este es el siguiente que haremos después, ¿de acuerdo? Como os digo siempre, acondicionador y champú, las dos cosas. Antes de poner al perro os voy a cambiar a vosotros, ¿vale? Esto lo dejo aquí porque voy a hacer la ficción, ¿vale? Lo que haría es tirar, antes lo diluiría así y lo tiraría. Entonces me lo he dejado para enseñaros cómo lo tiraba yo antes, para que veáis y decidáis por vosotros mismos si os parece una mejor solución
o peor, no lo sé. Ahí vamos a ver. A vosotros decidir. Yo os digo lo que hago y mis mejores soluciones. Después vosotros, si os parecen bien, pues las hacéis igual. Si no, pues simplemente lo hacéis como vosotros veáis. Nos vamos a cambiar de sitio. Espérate que las patas... Hop, hop. Muy bien. Vamos a estar en el baño. Así que os voy a poner todo el baño para que lo veáis. Perfecto. A ver. Ya estamos. Ahora que estamos en el baño, voy a pillar a mi pequeñaja. Vení. Ella ya tiene asumido que le toca ir al baño, cosa que no le gusta mucho. A ver. Aquí tenemos a la señora Dean. Sí, no te gusta, ya lo sé. Pero toca bañarse. ¿Tú has visto cómo llevas las patas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú has visto cómo llevas las patas? Te has divertido en el jardín, ¿verdad? ¿Veis que ella levanta la pata? Es que está insegura. Sí, pero toca bañarse, bebé. Mira, estos chicos están aquí, les vamos a enseñar cómo te vas a bañar tú hoy. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Les enseñamos? Yo intento siempre empezar, pero no empezar de golpe y corriendo, sino dejarle un poco que ella entienda lo que va a pasar y que no pasa nada. Os voy a explicar también otra cosa. Hay personas que empiezan a tirar el agua, ¿vale? Y realmente gastan agua. El agua ahora mismo no está muy barata en España, no sé de qué país sois. Yo aquí, la verdad es que he notado que, bueno, primero que en España el agua no está muy... Espérate. Ahora, no está muy barata, ¿vale? Hay gente que lo que hace es directamente. A mí personalmente me gusta, ¿veis cómo hace la máquina, el jabón? Entonces yo lo que hago es, como esto dura un montón, ¿vale? El jabón, primero lo enjuago un poco. Esto al llevar agua ya moja, ¿vale? Está calentita porque le he tirado yo, ¿veis? Es una manera de ahorrar agua, ¿de acuerdo? Personalmente, me he olvidado de cerrarlo. Si te olvidas de cerrar a mi amigo Pato Lucas, te tira jabón por todas partes, ¿eh? ¿Ven? Suelo. Muy bien, princesa. ¿Veis? Me ha vuelto a pasar, que me he olvidado de cerrar el pato. ¡Uy, qué ha pasado! Y bebé, te he tocado el punto que no te gusta. Lo sé, lo sé. Soy muy consciente que no te gusta ahí. Pero tienes un trocito de caquita aquí puesto. Sí, aquí. Benedicto. Entonces vamos a levantar ahí. Es imposible haciéndolo con el antiguo sistema hacer tanto champú, ¿vale? Y Di ahora ha decidido que quiere protestar. ¿Vale? ¿Qué te pasa, bebé? Vamos a hacer esta capita. Dime que sí. A ella no le gusta y cuando no le gusta protesta y grita. Pero ella sabe que yo no le quiero hacer nada de daño. Nada, nada, nada. Mano aquí delante para no tirarle a los ojos, ¿vale? ¿Y? Ojímetros. No. Aquí. ¡Ay, qué bien!
este champú para ti. Uy, ya estás limpia. ¿Ah? Bueno, y ahora ya veis. Ahora voy a dejar actuar mientras os voy a enseñar porque realmente he usado muy poco champú. Muy poco champú. Más agua que champú. Os voy a decir. Mirad lo que he usado. Realmente un dedo y lo que me queda. Y ya se ha diluido todo el champú. Así que... A ver, ahí. Muy bien. Voy a ponerte un poco más aquí. A ver si hacen esto que dicen en... Uy, pues sí, lo de los vídeos es verdad. No sé si habéis visto estos vídeos que corren por internet con un montón de champú en la cabeza. Pues creo que ya sé cómo lo han hecho. A ver. Vamos a hacer la punky. Ahí. Un poco punky, mira. No, mira. Punky. ¿Eh? Yo mientras le voy tocando, le voy... para que no me coja frío. Aquí si tuviera nudos ella, los notaríais y se verían. De hecho estoy mirando porque una de las cosas que hago mientras estoy esperando a que se dé esto, a que actúe el champú. Si no sabéis por qué dejo actuar el champú, tenéis un vídeo en YouTube que se llama Dermatología Canina Carlos Vic, que él lo explica muy bien. O sea, no podemos poner un champú y gastarnos el dinero que nos gastamos en un champú para después quitarlo, o sea, ponerlo y quitarlo. Debemos dejarlo actuar porque todas las grasas de la piel tardan un tiempo en actuar, ¿de acuerdo? Entonces, debemos dejarlo actuar y debemos no quitarlo inmediatamente. Total, que ahora yo de hecho no sé qué voy a hacer con todo esto en champú. Porque normalmente esto es el champú que usaría, o sea, si tú te lo miras, yo lo giro y lo tiro normalmente al de esto. Mira, sí, lo vamos a hacer así, te lo voy a tirar. Voy a esperar un minutejo y te lo voy a tirar para que vea la gente cómo de rápido se gasta el champú cuando se tira. Así lo verán, ¿eh? Y no es tan divertido, no se puede hacer el champú tan chulo que hemos hecho con tu cabecita. ¡Uy, princesa! ¿Me quieres aún o me odias? Porque te lo bañado. No me odias. Vale. A ver, voy a tirarte un poco más por aquí, las patitas, por la colita. Que ya sé que no te gusta mucho, pero... ¿Ah? Ella es mi perrita, la conozco, y no le gusta nada, es muy chantajista y a la que ella ve una cosa que no le cuadra, grita. Pero no le ha pasado nada, simplemente no le gusta, grito. Tienes razón, tía, sí, sé que no te gusta. ¿Ah? Bueno, a ver. Voy a leer a ver qué nos dicen aquí, nuestros amigos. No hablo English. Same Mint, I do speak English, no problem. I would be happy to be friends with you. Just check, just give a like and I can follow you up. I always contact you. I mean, if you put anything to any of my videos, I will tell you and respond to you personally, so no problem. Otra cosita. Yo hablo varios idiomas, vamos a hacer seguramente directos con otras personas que son de habla inglesa porque son muy interesantes y es muy probable que en un plazo no muy largo, entonces lo voy a subtitular para que todo el mundo lo pueda entender porque Blue Groomer es de habla hispana, pero sí que es verdad que hay gente de habla inglesa que también son muy interesantes y yo creo que así nos permitirá abarcar un poquito más nuestra CDC,
¿Qué te pasa, pechucha? Mi princesa. Nos permitirá abarcar un poquito más, ¿vale? Venga, vámonos. Voy a quitar ahora el champú, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo lo pondría tradicionalmente sin nuestro amigo el pato. Se me ha roto el de esto, espérate. Ay, cosas del directo, chicos. Voy a tener que comprar una. Vamos. Está caliente, espero que esto no se nos entele. ¿Veis? Nariz arriba, de lado a lado, ¿vale? Así, no tienen miedo, no pasa nada, no se atragantan. Una patita, dos patitas, patita, pierna derecha, pierna izquierda. Y ya estamos. Ya estamos. Ahora, manera en que antes lo ponía y que gastas muchísimo champú. Voy a quitar mi amigo pato. Esto es como si lo acabara de diluir ahora mismo. Y yo simplemente cogía esto. ¿Vale? Lo ponía así. Venía aquí. Ponía aquí. Fijaros que ya he gastado lo mismo que he gastado antes en todo el perro. Por eso he dicho que yo lo veo como una herramienta muy que te permite ahorrar, ¿de acuerdo? Después aquí yo tiraba así. De hecho, ya me he ido a más de la mitad. Y espérate, aquí, carita, que me la he dejado hablando. Me la he dejado. ¿Vale? Entonces, barriguita, colita, culete. ¡Qué susto me has dado! Petarducha, venga. Ven aquí, no me protestes. ¿Aquí quieta? ¿Sí? ¿Me das la pata? Vale. Venga. Hoy has decidido que va a gritar todo el rato. Pero bueno. Vale. No le gusta esto de aquí y le estoy rozando un poquito. Es lo que no le gusta. Vale. Y ahora... Vale. Emulsionar hacia abajo, ¿veis? No así, ¿vale? Porque así hacéis nudos, ¿vale? Entonces, estiro, ¿veis? Para afuera. O sea, no así, no haciendo así, porque si no después son nudos que yo voy a tener que quitar, ¿vale? O sea, así, no así. Lo hago aquí porque esta es la parte más fácil, ¿eh? Porque si aquí tienes un nudo es muy fácil sacarlo. O sea, la gente hace esto, ¿eh? Y esto haces nudos. Lo mejor es hacer así, ¿vale? Si quieres, pasa adelante y atrás, ¿eh? Barriguita. Recordad, esto no es un champú cualquiera, es un champú pensado para perros. Se puede tirar en el agua, se puede ponerla en los ojos y que le caiga a los ojos, se lo puede comer como está haciendo ahora, no pasa nada, está pensando para ello, ¿vale? No tengamos miedo, bueno, a ver, tengamos miedo si no compramos un champú bueno, eso sí, si compráis un champú malo o de estos baratos, no se lo pondría a los ojos por si acaso, pero estos son champús que son buenos con una buena formulación y sé que se lo pueden tragar sin problemas, ¿vale? Muy bien. Si veis, hago así. ¿Vale? Vamos a dejar un ratito y mientras os voy a limpiar esto
y os voy a enseñar el otro proceso. Nuestro amigo el pato aún no se va. Lo que voy a hacer es limpiar a mi amigo pato. Cojo esto, que no le toque a ella, por favor. Hay que lavarlo bien, ¿vale? Yo de hecho he comprado otro pato, ¿vale? Uno para el champú y el otro para lo que es el bálsamo, pero aún no me ha llegado, así que lo voy a hacer en un minuto. Hay que lavarlo bien porque no hay que ponerle sabor al bálsamo, ¿vale? He puesto un poco de agua para limpiar ahora mismo lo que sería este tubo, que como he usado el champú, veréis que incluso con agua hace champú, es brutal. Mirad. Ahora ya está saliendo más agua, fijaros. Ahora ya está. Vale, perfecto, ya lo he limpiado. Vámonos al siguiente. Aquí normalmente lo que hacía era esto, ¿vale? Espérate que lo estoy cogiendo. Tiene un color un poco raro, ¿eh? Pero es que es súper natural y va muy bien. Vale, a ver, que vea yo, que lo veis. Vale, hop, aquí, ¿vale? Esta es de esto, cucharadita, ¿vale? Lo que se hacía antes, o lo que hacía antes, era esto, ¿vale? De aquí te quitaba y te tirabas un buen rato dándole vueltas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que fijaros, queda, pero aún así se ven como un poco de esto. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es... y esto se tiraba así, ¿vale? Directamente. Claro, igual que con el champú, realmente lo que pasa es que tienes muy poco. O sea, tiras mucho del producto. Vale, entonces ahora voy a hacer esto. Más que nada, pues estoy pensando si todo esto cabe. En esto nunca ha sido buena, de ver la cantidad. Vale, pues ahora sí. Muy bien. Ahora lo tengo aquí. Este es un producto natural que no hace muy buen aspecto de ver, pero que os puedo decir que va muy bien. Y para problemas de picores, lo único que para mí diluye muy mal, pero bueno. Os digo que también es un producto de Saint Bernard. Para quien no lo conozcáis, es una muy buena marca. Y vamos a ver si también lo hace aquí. El otro día lo hizo, con otro bálsamo, pero yo no sé si con tanto residuo va a hacerlo igual. Vamos a dejar a nuestro pato aquí. Y vamos a quitarte los Jason. Princesa. Uy, espérate, que se nos han ido los amigos. Esperad, que es que como estamos en el baño y todo nos resbalamos y estas cosas, pues le he dado un de esto. Vámonos, princesita. Vámonos. Una gallita. Esta merecilla para arriba. No te la tiro donde no toca. Muy bien. Muy bien. Mira qué bien se pasa, mi madre. Es que esta belleza es muy buena, mucho. Muy buena. Muy buena.
vamos a ver si con este funciona también, como el otro día, con Satia. Si queréis verlo, lo hicimos con Paqui Ortega y a este producto le dimos un 9,5, está en YouTube. 3, 2, 1. Oh, no lo veo. De momento no, ¿eh? Ah, sí. Sí, mirad. A ver, si lo ves. Lo que pasa es que no es como el champú, ¿eh? Fíjate. No me gusta tanto, ¿eh? El otro día con el de Burbur hizo una emulsión tremenda. Pero con el champú sí, ¿eh? Yo no sé entonces si me voy a comprar uno para el bálsamo. Hasta que no tenga yo comprobado que esto funciona. Bueno, pues vámonos. Vamos a hacerlo a la antigua usanza. Voy a un poco más. A ver. Porque veis, sí que hace como una emulsión aquí dentro. Igual es que al no estar tan bien diluido, vamos a volver a probarlo. Porque aquí, veis, sí que nos hace el... A ver. Sí, ahora mejor. Igual es esto, es la dilución, ¿eh? Y también os digo que no tengo muy claro la batería porque tal cual me ha venido. La ventaja de esto es que ves dónde ha ido a parar. Y sí, porque normalmente el bálsamo cuando le tiras no se ve tanto. No sé, la verdad. Ahí a esto, con este le pondría un 2,5. Con este, con el bálsamo, con el champú no. ¿Vosotros qué le pondríais? Yo aquí ahora tengo la sensación que estoy perdiendo más tiempo que otra cosa, pero bueno, vamos. Voy a quitar esto. Lo volveré a probar, ¿eh? Con otro bálsamo. El bálsamo, normalmente yo lo tiro, ¿vale? Por la cabeza, por la zona afectada, o sea, la que más estaba ella lamiendo, que es esta, ¿de acuerdo? Y lo bueno es, ¿veis? No levanto la pata, simplemente tiro aquí hay como... Y aquí, ¿ves? Estas son las típicas cosas que cuando se giran voy pensando, ah, ya le he puesto aquí, ya le he puesto allá. Bueno. Que aquí, el último trozo, ¿veis que como queda el bálsamo este, que es como una arcilla, ¿vale? Por eso no se diluye tan bien. Ahora se lo voy a dejar un ratito y veo a ver qué puntuación le dais. Con el bálsamo, ¿eh? Con el champú yo creo que le damos una buena nota. ¿Qué nota le damos, chicos? A ver si habéis puesto alguna nota. I'm happy to meet you too. Sánchez Micht. María Pum, de Argentina. Hola, Argentina. ¿Qué tal? Chicos, es que estamos aquí haciendo la prueba con nuestro amigo, yo le voy a llamar Lucas, ¿vale? Porque Pato Lucas, no sé si sabéis de qué va. Pero era un dibujo animado muy antiguo que miraba a mi madre y me hacía mucha gracia. ¿Qué ¿Qué les dices? Está bien. Bueno, ella se quiere ir ahora, ¿eh? Porque es un poco, ¿cómo os diría? No le gusta nada, todas estas cosas. Bueno, yo mientras os voy a ir dejando el sitio donde se carga, voy a ir ahí. ¡Ah, chicos! Me acabo de dar cuenta. Me he olvidado del blender. Bueno,
Otro día lo hago con el blender, pero ya veis que el blender era necesario, ¿eh? Y aún así no me acordaba. Bueno, voy a ir quitando todo esto para pasar a la siguiente etapa. Y la perrita ya lo sabe, porque cuando ve cuando ve esto, ya sabe que viene al siguiente paso. Que no es que le guste mucho, pero le gusta más, ¿a que sí? ¿Sí? Vamos. Voy a quitar esto también. Y ahora se lo voy a quitar. Vale, a ver, espérate que tengo que coger. Sí, ahora mismo vamos. Un momentín de nada. Aquí. Es agua calientita, ¿eh? ¿Por qué? Porque ayuda a penetrar los productos y abre textura. Se me ha roto antes y lo tenía que fijar después. Ahí. A ver. Mejor que ahora no lo... Y aquí que le he puesto más, pues paso. Y no sé si lo veis, pero no os puedo coger ahora, pero mirad. Se ve, aquí veo la piel. La barriga también, no os la olvidéis. Bien, ¿eh? Esto cogerte, ¿eh? Muy bien. Ya estamos. Y ahora nos vamos al secador. Quitamos el exceso de agua, no rasquemos ni nada, simplemente un poquito de apretada, sin hacerle daño al perro, of course. A ver, aquí no sé si me va a dejar mucho, porque es la parte que no le gusta. ¿Vale? Muy bien, chica. Y ahora, esta es de Ibáñez y tiene una cabeza y para el resto del cuerpo, ¿sí? La verdad, me gusta mucho, pero no es de su tamaño. Esta es para mi caniche mediano, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta, ¿veis? Pasa por aquí la cabecita, hop, aquí. Y ahora mismo ya está enrollada, ¿vale? Ya tenemos el rollo hecho. Ahora nos vamos al secador. A ver si sienta. Y ahora os cambio de sitio para que lo veáis. Porque aquí ya no va a pasar nada más. Y... muy bien. A ver, que se me está dejando aquí. A ver, muy bien. Ya la tenéis aquí. Ya la tenéis. A ver, un segundo que esta se me ha bajado. Y tengo... los trípidos es lo que tiene. A ver. Uy. Muy bien. Vale. Bueno, pues ya veis. Aquí ahora tenemos a nuestra amiga que espera que tengo que... A ver. Hola, Cristina. Espérate que no te he visto. Cristina Ardisana. Ah, pues sí, vente, Cristina. No te conozco personalmente, pero me encantaría. Sé que haces perros de agua español. A ver, espérate. Uy. Chicos, es que no me quiere... no quiere parar. Un momento, ¿eh? Estoy intentando apretar todas las tuercas posibles para que os quedéis quietos. ¿No sabéis la de cosas
que he aprendido estos días. A ver, espérate. A ver. Pues no sé cómo lo voy a hacer para que os quedéis quietos y no pase nada. A ver, porque si no vais a estar mirando... Ah, bueno, vale, no está mal, ¿no? ¿Lo veis bien, chicos, en el TikTok? A ver, molto bene. Bueno, a ver, yo os voy a contar también secadores, ¿vale? Hoy... Personalmente me gusta más, no sé si sabéis el vídeo que os he puesto antes, os puse un vídeo precisamente de los secadores y de cuál era mi secador favorito. Personalmente el mío es el de pie, porque el de pie es el que me permite tener las manos libres y trabajar más relajada, ¿vale? Pero hay personas que durante el transcurso del vídeo han puesto que no, que les gustaba mucho más el de mano. Personalmente el de mano a mí no me gusta más, pero no me gusta más por una razón. Y es que tienes que estar con el secador cogido. Y a mí esto no me gusta, termino con la espalda rota. Entonces os voy a enseñar el que yo tengo, el que yo uso habitualmente, que es este secador, que no lo veis porque tiene patas y me estoy ahora mismo peleando con las patas. Espérate. Vale. Me estoy ahora mismo peleando con las patas del trípode y las patas del secador, pero bueno, a ver si lo consigo. Vale. Este es el secador, ¿vale? Entonces, muchos de vosotros tenéis el siguiente problema. El perro os corre, no es como Di, que se queda quieta, y entonces, ¿qué pasa? Que pensáis que con el secador de mano os irá mejor. Pero es más fácil que tú no corras, te quedes quieto y controles al perro que lo contrario, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar también otra cosa. Si consigo no matarme con los pies de los trípodes y del secador, es... A ver, para el caniche, no para todos los perros, carga, peine. ¿Qué ventajas tiene este peine? Les vamos a explicar, ¿eh? Este peine, no sé si se ve muy bien, pero rota, ¿vale? Entonces, cuando queda el nudo, no es rígido, sino que al rotar es como que pasa, fluye más, ¿de acuerdo? Y después tiene otra ventaja, para mí, esencial. Esto ya te lo puedes clavar, que esto no es totalmente redondo. Esto haces así y no te hace daño. En cambio, sí, yo también te quiero mucho. Este te lo clavas, o sea, haces así y no lo notas. En cambio, hay algunos de otras marcas que no están pulidos los finales y cuando tú mismo lo tocas dices, duele. Esa es la ventaja para mí. Y para mi perrita, que tampoco le gustan los peines, ¿vale? Entonces, mucha gente lo que hace es directamente clac, clac, clac y tira. Lo he visto en muchos vídeos. Después queremos que a los perros les gusten la peluquería. Si a mí me vienes y me empiezas a hacer así, y mira, aquí tengo un nudo justo, y tiras ahora, ¿vale? A mí me haces daño. Yo te voy a dar un cachete, pero un perro seguramente lo que te va a morder y no va a querer más la peluquería. Entonces, pensar en eso. Esto sirve para comprobar que no hay nudos, no para tirar de un nudo, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, Di, nos vamos a ello. Voy a ponerle una cosa a Di, que es porque ella es muy sensible a los ruidos, ¿de acuerdo? Y os lo enseño. Ahora mismo muchas marcas se han puesto a hacerlo porque es muy, muy útil y es esto. Es como, mirad, no sé, parece casi algo de tenis, ¿no? Esto es una tela que lo que hace es que te asegura que las orejitas quedan así, ¿vale? Y entonces el perro oye menos bien, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que al oír menos bien se queda como más relajado y más tranquilo, ¿vale? Entonces, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Yo lo que hago es, ¿veis? Le doy la vuelta, me lo pongo yo, espérate, que no van ahora. Cojo la cara del perro, ¿vale? Con esta parte de aquí que he puesto para que se aguante y aquí va, ¿vale? Entonces ahora simplemente tengo... Normalmente estoy en ese lado que estáis vosotros y me cuesta hacer las cosas desde el otro lado, pero
Ahí estamos. Vámonos ahí. Ya la tenemos preparada. Y ahora nos vamos al secado. Hay una cosa que no os he dicho, que mi secadora tiene un truco que todo peluquero debería tener en cuenta. Es un secador que puede ir a temperaturas altas o a temperaturas bajas. Para un perro que tiene problemas dérmicos o que se rasca, lo mejor es no ponerle calor, con lo cual voy a tardar más porque no le voy a poner calor porque esta perrita se estaba rascando ayer, con lo cual no le voy a secar el cuero cabelludo, quiero que los productos que le he puesto se mantengan y no resecarle la piel, con lo cual voy a ponerle la parte esta de sin temperatura, ¿vale? Que te permite, la mía permite regular todas las temperaturas y sabes exactamente a qué temperatura está, ¿vale? Os lo digo porque esto no lo vais a ver, porque es algo que es intangible, no se puede pasar por el vídeo. Así que vamos a ir. Voy a ponerle un reposacabezas para facilitar que ella esté tranquila, porque veo que se está quedando frita. Y eso a mí me conviene, no sabéis cómo me conviene. Ven, Di, tú ponle aquí la cabecita, ¿sí? Bueno, vamos a hacer así, que se tranquilice un poco y la vamos a ir limpiando. Bueno, secando, mejor dicho. Vámonos a ello. Como es demasiado grande, me estoy encontrando que no sé muy bien dónde tengo el pie y todo esto, porque es demasiado grande, ¿eh? Pero bueno, vámonos a ello. Voy a ponérmela así, a ver si ya se relaja. Voy a seleccionar. Ahora estoy seleccionando la temperatura, velocidad.
sitio porque veía que estaba inquieta, ¿vale? No la quiero mantener mucho rato en una posición que está inquieta, sobre todo cuando tiene inseguridad con el secador aún. He hecho lo que tenía que hacer y me he movido hacia la zona. Me he dejado una pata, básicamente. Soy muy consciente de ello. El ojo. El otro ojo.
patas de delante y muchas veces se levanta. Por esto lo estoy haciendo así porque tiene nudo aquí. ¿Veis?
Simplemente estoy mirando que no quede ningún nudo. Porque si queda algún nudo, el problema es que se va haciendo más grande. Y fijaros que tiene aquí, no sé si se ve mucho, pero aquí tiene un agujero aquí. ¿Veis? Aquí tiene el pelo más largo y aquí también. Y esto es lo que se ha hecho con que le picaba. ¿El qué le picaba y por qué? Bueno, vamos a ir probando a ver por qué le picaba. No lo sé, igual es nerviosismo también puede ser. Porque como me he pasado la semana fuera, puede ser que estuviera intranquila o cualquier cosa de estas y por eso se rascaba. Espera, ven aquí, pequeño. Ahí. Y después en el culete, a ver, verificar. Siempre que los lavéis, verificad que digamos que no queda mucho pelo en esta zona y que pueden hacer caca y pipí sin... No me gusta nada. Que le toquen el culo es algo que no le gusta. Y bueno, como no he gritado, porque esto es lo que suele hacer. Es que bien lo tengo que hacer para que no tenga nudos. Si no le toco el culete, ¿cómo lo vamos a hacer, Eddie? A ver, tu princesa mía. Bueno, ya. Porque aquí siempre se les hacen los nuditos. Esos nuditos tontos que cuestan de quitar los suyos, que son bien pequeños. Pero que como los dejes, el sábado que viene estaremos luchando con un nudo más grande. Oh, mira aquí. Ah. Es la investigación contra los nudos, ¿eh? La lucha anti-nudos. A ver. No, alto, ven. A ver, aquí la carita. No le he puesto ningún tipo de champú de volumen. Tengo, porque los tendré que cortar, creo que la semana que viene o para otro. No sé, en función del tiempo que tenga. Pero sí que hay algo que le voy a recortar muy poco, pero más que nada para que se vea ella misma, para que vea dónde va. Porque tiene la carita... Es que no me da tiempo de... Parece que no, pero de tener 3 perros de bien cuidados es un trabajo. Y no siempre tengo tiempo de hacer todo lo que me gustaría. Ah, aquí hay un nudito, ¿veis? Parece que no hay nudo, pero sí que la hay. Es pequeñín, no sufras, no. Que esto no pasa nada. Tú ya sabes que yo no te tiro, yo compruebo. Yo busco dónde está. Y cuando lo encuentro, lo quito. Ajá, vale. Lo tengo localizado. Uy, no te gustan las patitas, ¿eh? Sí, no, nada. Nada. Ah, es que esto de que te tengas... a ver... No me gusta nada, no. No me gusta nada. No me gusta. No te gusta, pero hay que hacerlo. Porque si no, este se va a volver en un nudaco la semana que viene. Ah, mira, lo tengo. Es que no sé si lo oís, pero suena diferente. Mira. ¡Ja! Esta cosa tan pequeña nos ha creado tanto lío. Ah,
Eddie. Pues voy a coger un momento las tijeras. Sí. A ver. Uy, no tengo mucha batería. Espérate, que voy a tener que meter el cable. Antes de la tijera. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale. Mamma mía. Perdonad, ahora el problema es un problema de cable. De cableado. A ver cómo voy a poder poner esto. Aquí, mira, ya está, ya lo he encontrado. Y ahora voy a sacar dos de la montón de tijeras que tengo. Y qué casualidad. Que son dos tijeras que me encantan. Uy, espérate que las habré sacado y no están en el estuche. ¡Sí, señor! Es que no lo tenía previsto yo esto de... Ay, espérate. Diga, amor. Wow. Me lo voy a cargar. Bueno, a ver. Vamos al lío. Mirad, mi perrita ahora mismo como que no ve mucho. A ver si la puedo hacer sentar un momento. ¿Es que no ve mucho? Vale, entonces lo que voy a hacer es... Voy a cortar un pelín. Vale. A ver, pero no os lo cortaré así porque si no puedo hacer una desgracia, ¿vale? Pero veis aquí. Aquí. Tiene... A ver si puedo hacerlo por allá, espérate. Voy a intentar moveros, a ver si lo podemos ver. Y lo puedo hacer para que lo veáis. Vale, a ver. A ver. A ver, aquí lo veo bien. Vale. Di que entre los trípedes y tu cariño vamos a liarla. Caray, espérate. Ponte tú allá. Y aquí. A ver. Vale. Espera que... Primero, mirad mi tijera, ¿vale? Súper redonda, ¿veis? Entonces, lo que no voy a hacer es así, porque voy a venirme aquí y voy a cortar lo que no quiero, ¿vale? Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos cortar, y es esto. Uy, y ponte recta, amore. Ajá. Entonces, este es un lado y aquí, ¿ves? Muy bien. De hecho, deberíais verlo como un cuadrado, ¿vale? Aquí uno, aquí otro y aquí otro, ¿vale? Entonces, paso de aquí, 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 aquí. El otro lado. A ver si consigo no destrozar nada. Porque este lado, el problema es que lo voy a tener que hacer así. Porque... Es que entre los teléfonos y tal, si no, no llego. Y la perrita no para. Espera, voy a buscar una tijera recta, me va a ser más fácil. Porque si no, con los móviles y tal, el tenerlo de cortar va a ser un lío para tirar. Es que me estoy dando cuenta que la mayoría que tengo son curvas. Mirad, ¿ves? Aquí. A ver si veis.
No. Di, sienta, Mar. Sienta. Sienta. Aquí. A ver. Vale. A ver, ¿veis? Este corte. ¿Vale? Este es recto por aquí. Vamos a levantar. No sé si lo veis. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis cómo queda como recto? Vale. Estoy rebajando esto para que ella pueda ver, ¿sí? Entonces, a ver. Hop. Hop. Esto lo voy a dejar más para el final. Ahora no sé si se ve, pero este lateral... Ay, es que con las cámaras que las tengo delante me está costando lo mío. Vale, ¿ves aquí? Vale, esto está más largo, ¿sí? Entonces se trata... Normalmente no lo haría así, pero como estoy en una mala postura, que si me vierais, yo que siempre digo ergonomía, me estaríais machacando todos. Y con razón. Vale. Y ahora... ¡opa! A ver. Ahora lo que se tiene que hacer es de aquí a aquí pasar, ¿sí? Pero las tijeras te ayudan... A ver si puedo hacerlo así. Pero ojo con el corto, ¿vale? Lo que estoy quitando es este ángulo. ¿Lo veis? Y aquí es este ángulo que ella pueda ver. Y ojo cuando hacéis esto, porque si no vigiláis... ¿Lo veis? Ahora. A ver si lo veis. ¿Lo veis ahora? Ok. Entonces aquí al otro lado es lo mismo. Peinamos bien. Normalmente yo lo haría así. Op. No sé si lo veis, si lo habéis visto. ¿Sí? Entonces, ahora, ojo con quitar pelo que no vais a necesitar más adelante para hacer el top, ¿vale? Y aquí, ¡wow! Cogiendo desde aquí, esto iba recto, no sé si os acordáis, y esto hace redondo. Así que todo lo que viene aquí, ¿lo veis? Aquí. Entonces, este es un primer redondo y este es el segundo redondo, ¿vale? Y ahora simplemente como me he hecho... Lo estoy haciendo con... Ay, perdón, con un champú que no es para corte, ¿vale? Quieta, quieta. Que no es para corte, lo que yo voy a hacer es dejarlo aquí, ¿vale? Pero normalmente se debería terminar, ¿vale? Simplemente lo que quería es que ella pueda ver, porque antes no tenía ni la posibilidad de ver, ¿vale? Recordad, son cuadrados, después también deberíamos mirar esta parte de aquí, ¿vale? Fijaros todo lo que salga, a ver, ¿se ve o no? Sí, todo lo que salga de la nariz, también deberíamos controlarlo, ¿vale? Muy bien. Vale. Y ya está. Y después tocaría hacer el otro lado.
aquí quitaría mucho más, ¿eh? Lo que pasa que es que ahora mismo, como no tengo este champú de hidratación, no quiero equivocarme y que cuando lo haga la semana que viene, pues me falte pelo. Así que, bueno, chicos, me voy a preparar otra manera de hacerlo porque cortar así es un poco lío. Espérate, me paso para allá. Sí. Voy a tener que comprarme algo para que estéis aquí y lo veáis todo bien. Porque el problema es que estaba así. Y así no es la manera cómoda. Y eres mi princesa, sí. Y ahora lo que me gusta más a ella, ¿qué es esto? Y lo que me gusta más a mí, ¿qué te voy a decir? Me gusta mucho la peluquería porque ahora huele bien. Mira, ahora hueles bien. Y eres la perrita mimada para ir correcto al sofá. Sí, señora. Y que no te pique el culete que te has rascado. Te has hecho un agujero, por Dios. Suerte que el asiático no requiere que tengas pelito aquí. Si no, menudo agujero tendríamos. Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado. Recordad lo que os he contado antes. Aquí estamos para ir probando productos y para hacer peluquería en directo y para traeros a toda la gente de este mundo que es fantástico. Si no los conocéis, pues ya los iréis conociendo poco a poco. Aparte de mis perros, mira, diles hola, di. Hola. Sí, aparte de besarme, que es que le gusta mucho. Sí, también. ¿Sabéis por qué hace esto? Es en plan, déjame en paz, ya me quiero ir a bajar. Te molesto para que bajas. Acá sí. Esta sabe latín y griego. Pero yo la quiero mucho. Aunque me hagas estas cositas de no dejarme ver las cosas. Y no la veis, pero tengo una aquí abajo. ¿Qué? ¿No me dejas hablar? No puedo. No puedo hablar. ¿Qué? Venga, va, pues ya nos vamos. ¿Sí? ¿Estás contenta de irte? Y ahora a mí me toca, pues, limpiarlo todo, como siempre. ¡Oh! ¡Ay! ¡Mis ojos, Di! ¿Qué les haces a mis ojos, Di? ¿Qué pasa? Mimada. Ay, ya te dejo abajo. Ay, pues nada, aquí ahora a limpiar. De lo que he usado, esto al final no lo he usado, esto tampoco y esto tampoco. Así que estas las puedo guardar, aunque le queda un pelo encima. Esto se va directo para la lavadora. Si tenéis preguntas de lo que sea, si las ponéis, las leo, ¿eh? Ahora. Vale, a ver, espérate que dejo esto aquí. Contadme, a ver si hay alguna pregunta o algo. Invita. Pues voy a invitar a ver qué me quieren preguntar. No está hablando, no, pobre, hola. Bueno, en YouTube hay alguna cosa que no he entendido, pero vale. Espérate. Vámonos. Estoy cogiendo los productos para la limpieza, ¿eh? Lo que pasa es que me he quedado sin papel y voy a tener que salir. Pues nada, a ver. Tú quieres estar conmigo, ¿eh? A ver. Voy a ir quitando el pelo.
tengo dos, pero no me acuerdo. A ver. Vale, ya sé por qué. Ah, vale, sí que hay, pero vale poco. Voy a buscar el otro. Aunque... Gira. ¡Ah! Es que tenía dos y no me acordaba por qué. Ahora me acuerdo por qué. Muy bien. A ver, no sé, pero aquí hay mucho pelo ahora cortado. Entonces lo tienes que meter. A mí me gusta ponerle, o sea, no quedarme quieta o... Y como estos son, no deja de ser metal, le pongo, aunque esto después lo pongo en un sistema que tenemos todos los peluqueros, creo, de luz que mata las bacterias. Pero no deja de ser una herramienta porque estas ruedas de aquí, esto da vueltas, entonces por esto me gusta. Esta la compré en Alemania y pensé, ¡hala, qué chulo! Y la verdad, no la he vuelto a encontrar, pero me gusta mucho este sistema porque realmente en lugar de digamos, de tirar y que se queda ahí enganchado, no. Simplemente lo que hago es pasarle, ¿vale? Limpiar por todo el lado. También os diría que vigiléis porque mira lo que me acaba de pasar, ¿ves? Lo que acabo de hacer, muy mal. Me he cortado muy poco, pero las tijeras de peluquería cortan, así que vigilad, no hagáis como yo ahora mismo, que no me he dado cuenta y le he pasado demasiado alegremente el filo. Así que tengo una, no sé si se ve, pero aquí hay bastantes pelos, entonces sed metódicos cuando lo hagáis y por favor que no se nos caiga la tijera como casi me pasa a mí ahora, porque las tijeras se desafilan, desajustan y son las, bueno, para mí son las mejores herramientas de trabajo. El otro día hablaba con un latinoamericano que me decía que en Latinoamérica casi trabajan más con máquina que con tijera. No sé si estáis de acuerdo. Yo personalmente creo que lo mejor es una combinación, porque claro, cuando estás en comercial tampoco puedes cargar lo que deberías cargar. Está bastante... No sé si lo oís, pero mi pareja le está diciendo qué mal, te han bañado, qué mala que es tu mami. No, que a la perna no le gusta nada. Bueno, y ahora voy a guardar esto en este lado. Estas eran las tijeras que yo buscaba hace nada. Me encanta porque tienen como su... ¿Ves? Aquí tienen su espacio y simplemente las coges, las pones y ya no se mueven. Me gusta mucho este sistema. Por eso lo guardo aquí, pero os tengo que reconocer que si no fuera porque estoy en casa no las llevaría así. A un campeonato las pondría en mi bolsa específica para tijeras y ya. Y ahora voy a guardar esto. Porque la peluquería es tanto el hacer las cosas como terminar. Que parece que no, pero... Si hay algún tema que os apetecería hablar, me lo decís, ¿eh? Porque estaré encantada de hacer el vídeo sobre lo que me pidáis. Ahora vamos a lavar a mi amigo Lucas.
A ver si hay alguna preguntilla. No, no. Muy bien. ¿Qué pasa? A ver. Jabón. Jabón, importante. Por cierto, no hagáis esto porque os habéis tardado. Sí, yo tiro jabón así, hacia adentro. Y después esto en el... ¿Cómo se llama esto? En el... Ay, ahora no me sale el nombre. En esto de la luz. Para quitar las bacterias y bichos y demás cosas. Y ahora me voy a quitar esto porque no me he dado cuenta y me lo he dejado. Voy a guardar a mi amigo Lucas, que se retira. Adiós, chicos. Mi amigo Lucas en su sitio. Ahora me pica justo el ojo. Le demos que...
Esto es, de hecho no deja de ser madera, no lo dejes nunca mojado mucho tiempo, ¿eh? O sea, esto no, es como una madera y encima un de esto, no sé, un tablón que no sé de qué plástico está hecho, pero hay que secarlo, chicos. A mí me gusta una vez al mes limpiarlo bien, pero y después también tengo la toalla que es para trabajos sucios, digamos. Lo que hago es al final lo seco con esta toalla y ya está. Hay que cuidar las cosas. Vale, voy a sacarla. La toalla que tengo para secar las cosas hoy, que después se va al final directo a la lavadora con las toallas de mis perritas. Lógicamente, señores, es que no sé si lo veis, pero aquí hay unas... ¡Ah, mira! ¡Qué pelo! Es que las peluquerías caninas, chicos, es imposible que no haya pelo. Tengo el pelo de un doble capa que hizo ayer. ¿Ayer? No, antes de ayer. Aquí, porque claro, hay que terminar la basura, no hay que tirarla vacía. Y vuela, vuela, vuela. Y por último, nuestra amiga la bañera. Bueno, por último, pero es lo último, ahora decidme cómo lo hacéis vosotros en vuestra vida. Como dos agujeros. Que no sé qué les crearon en su momento, pero vaya gracia.
Bueno, chicos. Ya veis aquí. Y ahora el suelo. A ver, que tengo un pequeño problema con tanto trípode. Bueno, os voy a enseñar una cosa que yo creo que no os la ha enseñado casi nadie. Y creo que para los que os habéis quedado hasta casi el final es importante. A ver, un segundo. Los secadores. Ah, mira, es papeludo. Cada semana esto se debería hacer. No sé si lo veis. A ver si lo veis. No os voy a decir nada, ¿vale? Pero a ver si lo veis. Os lo estoy poniendo de cara, para que lo veáis. A ver si lo habéis visto. A ver si sabéis lo que quiero decir, ¿eh? A ver... Uy, no oigo si estás conectado. Espera que no te estoy oyendo. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahora sí que te oigo. ¿Sabes de lo que hablo cuando enseño estos papeludos? No me acuerdo tu nombre. Guido. ¿Cómo? Guido. Guido. Pues acabo de hacer la pelu. Estaba limpiando la peluquería y hay una cosa que me he olvidado de lavar, que también es muy importante, y que la tienes justo delante. ¿Cuál? ¿La sopladora? Sí, señor, ahí la has dado. Ahí la has dado, porque muchas veces nos olvidamos, o sea, pensamos en todo lo que es... ¿De hacerle mantenimiento a la sopladora? Bueno, es que esto no es solo el mantenimiento, esto debería ser algo que hiciéramos todas las semanas, ¿vale? Porque, mirad, a ver si se ve, esperad, os lo voy a traer para ver si se ve. Pero esto es de una semana, ¿eh? ¿Lo veis? Es una semana de esto. Y fijaros que aquí hay, espérate, hay esto. Y se han quedado los pelos por aquí. Entonces, esto es algo que todos los que os compréis un secador, ¿vale? De pelo, deberíais hacer. Es muy sencillo. Es quitar todo esto de aquí, ¿vale? ¡Ay, qué tienes sobras! ¿Dónde estás? Edito el filtro. Ah, amigo. ¿Ves? Sí, limpiando el filtro. Vale. De la secadora. Yo tengo una compresora también, pero Sí. es metro. También la limpio, también así. Claro, porque... Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora hay muchas cosas que se venden también a los particulares y claro, ellos no tienen la culpa, no lo saben, entonces por eso lo quería enseñar, ¿sabes? Porque es importante de cara... O sea, mirad todo lo que hemos sacado. Y después queda esto, ¿vale? Y aquí en medio, que hay un agujero, tampoco os olvidéis, porque aquí hay una pieza y por aquí también se escapa. Y esto, si se queda lleno, evita que pase por aquí y esto es lo que va directamente al motor. Así que esto sí que debéis limpiarlo. Yo personalmente esto lo meto en el agua, ¿vale? Para quitar todo este polvillo que hay ahí. Y no lo veis, pero esto está negro. No lo expulséis
penséis nunca porque os tragáis todo lo malo que hay aquí ahora mismo. Vale. Y esto se va por el agua. ¿Vale? ¿Cómo? Y simplemente después... Dime, dime. Yo hay bastante carro, pasa. ¿Cómo? Donde yo estoy fuera de... Estoy en mi local, pasa bastante carro por acá. Ah, no he ido a ningún carro yo. A veces no escucho muy bien. Ay, yo te oigo bien ahora. Ah, claro, pues no hay mucho ruido por acá. No. Por allá. Claro, aquí estoy yo sola. A ver, os cuento, este está roto, ¿vale? Pero aún así, si os fijáis, he quitado pelo por aquí. Y ahora me voy a buscar un spray antibacterias. Ahora vengo, ¿eh? Dame un minuto que voy a buscar el spray antibacterias. Te espero. Y ya está, simplemente para dejarlo que funcione bien para el resto. Sí, porque además con este secador no solo trabajo yo, también trabaja Dani. Y hay que cuidar del material. Sinceramente yo hay veces que me olvido de los secadores. No voy a mentir. Tantas cosas, pues un perro, otro perro, eso no se olvida de limpiar. Sí, bueno, esto normalmente yo el apelo lo hago una vez a la semana a fondo. Los fines de semana, ¿sabes? Es como voy a limpiar, porque además con tanto pelo se estropean. Mira, fíjate, uy, no me he dado cuenta. ¿Ves? Aquí también hay pelo del perro del otro día. Los doble capa, la verdad la gente no sabe el trabajo que llevan. Pues nada, ya tenemos hecho este. ¿Perdón? Que ya tenemos hecho este en el sentido de que este se va a quedar aquí, o sea, esto yo lo voy a dejar aquí secando para no ponerlo mojado. ¿Tú lo pones inmediatamente o no? De ahí que lo secas, lo instalas. ¿Eh? De ahí que lo secas, lo instalas. Claro, por eso, que yo lo dejo aquí para que se secará más rápido. Pero no lo voy a poner porque si no le voy a hacer la trampa a mi compañero que cuando venga dirá, uy, no tira este secador, o tira demasiado, ¿sabes? ¿Cuántos trabajan contigo ya? No, esta peluquería es de nuestra casa y es mi pareja y yo que trabajamos aquí. Ah, qué bien. Yo trabajo acá con mi hijo, yo tengo mi peluquería y con mi hijo hemos hecho una peluquería acá. Yo soy de Perú. Sí, lo sé. Bueno, conoces a Alejandro, creo, ¿no? Sí. Sí, y la verdad es que es una bellísima persona. Me encanta. Hablé con él el otro día. ¿Ya? De hecho, con el Alcu. ¿Has probado el Alcu? No. Pues, mira. Este es uno de los productos de Alejandro. Ah, sí, bueno, son esos productos. Me los mandó y me gustaron. Y este es la gama, digamos, baja. Después hay una gama más alta. Claro. Y bueno, a ver cómo os enseño esto. Porque además hay otra cosa que debéis tener en cuenta con el secador que hemos secado. A ver si consigo... Porque, chico, tengo una de patas aquí que... A ver, si consigo enseñároslo. ¡Wow! Que se me va. A ver, este es el secador con el que he secado yo ahora, ¿vale? Hace nada. Y quería enseñaros... Espérate, que se... ¿Ese es de pedestal? Este es de pedestal. ¿Y qué pasa? Que aquí hay dos cosas que hacer. En los de pedestal hay dos cosas que hacer. Aparte de limpiar esto
y todo esto, vale. Hay lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? De limpiar esto, que todos son más o menos lo mismo, ¿eh? Vale, esto es lo mismo que os he enseñado antes, pero en otro secador, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Ves? Aquí hay la turbina, todo esto. Si esto lo dejas aquí, la turbina al final se ensucia y tiene problemas, ¿vale? Entonces simplemente quitamos todo este pelo. Y aquí hay otra cosa que os voy a enseñar nueva, que no os he enseñado hasta ahora, que yo no sé cómo hacéis todos, pero ahora os lo enseño un segundo. Oye, ¿eres de Lima? Pero, ¿eres de Lima o eres de Perú? ¿Pero de dónde eres? Espador, ¿eres de qué ciudad de Perú? Piura. ¿De qué ciudad? Está Lima, Piura. Yo soy de Perú, pero pertenezco a Piura, provincia de Piura. Ah, vale, no conocía esta provincia. Vale, aprovecho para limpiar todo esto. Una provincia es. Bueno, vale, no conozco aún suficiente. ¿Perdón? Que no conozco suficiente, conozco de hecho Lima y poco más de Perú, de momento. ¿Sí has estado en Perú? No, ya me gustaría, pero no. Bueno, a ver cómo levanto esto. Espero no cargarme ninguno de los teléfonos, ¿eh? Porque veréis que lo que voy a hacer... A ver, espérate. A ver, como tuvimos el otro día un perro de doble capa... Mira lo que pasó. Es esto, ¿eh? ¿Lo veis? Ah, sí. Se quedó todo aquí. Esto es esta semana. Que se quedó todo. Claro, depende de las patas. Si esta pata ha quedado mejor que la otra. La otra se lo llevó todo. Esta se lo llevó absolutamente. Entonces, por eso os digo que hace falta hacerlo... Un ratito, disculpa. Un ratito, ¿cómo conversar con una... ¡Dale! Pues, para los restos que os quedáis, para esto hay que realmente hacerlo cada semana, porque si no, lo que te pasa es que las patas dejan de funcionar, ¿vale? Entonces, esto es un doble capa que ha estado aquí y que tiene... Ahí, con el agua, con tal, que lo dejan aquí. Normalmente lo que hago, pero hoy no tengo tiempo, ¿vale? Es quito, desmonto aquí y lo saco y se limpia mejor, ¿vale? Pero hoy no tengo tiempo, pero no quiero dejarlo tal cual, porque, como veis, esto se moja y cuando se moja, pues lo que hace es que estropea el metal, ¿vale? Entonces lo voy a mojar. Voy a mojarlo. Este es el mismo que he usado para las máquinas. Vale, es exactamente el mismo. Y lo que hago es con una de estas de quitar... ¿Ves? De quitar de las orejas de los perros. Lo voy sacando. Con total paciencia, porque no te queda otra. ¿Vale? A mí me hace mucha gracia el sonido que sale de este chico de Perú. Vale. Esta pata se rompió ya hace muchos años y se ha quedado ahí. Espérate. Esto iba así y así. Vale, sí. Espérate, que ahora... Es que yo creo que esta se rompió... No me acuerdo cuándo se rompió, pero bueno.
Son esas cosas que pasan. Porque esta secadora ha viajado mucho. Ha viajado por toda España. No sé si demás gente lo hace, pero yo me la he llevado a competiciones, a muchos sitios. Y claro, digamos que no está tan pensado para esto. Bueno, ahora con esto no lo voy a poder mover porque está bloqueado, pero no pasa nada. Voy a dejar que actúe el producto que le he puesto. Ya veis, la peluquería a veces solo vemos una parte en las redes sociales, pero es mucho trabajo el que hacemos para cuidar el material y estas cosas. Así que hay que ser un poco como de todos. Tienes que saber de todo y el día que no estás pendiente se te estropea el material. Voy a hacerlo así porque ahora me estaban cayendo gotas y no quiero estropear el suelo, aunque igualmente lo tengo que lavar, pero... De hecho, esto es como un bonus track que os he hecho, pero no había pensado en hacerlo hoy. Pero mira, me apetecía, tenía un poco de tiempo, lo que no tenía tiempo es de hacer a mi otra perrita y entonces digo, pues, a ver. A ver. Y os digo una cosa, el material, cada cosa es para su cosa. Quiero decir que esto no lo voy a poner en la oreja de nadie, ¿eh? Tengo varios de todo tipo. Ah, que te toca un perrito que está hecho polvo o qué? ¿Te toca un perro que está hecho polvo o qué? Ah, tu barba está llena de apelmazada de barro. Su bigote es un schnauzer. Ah, amigo. Por cómo lo has dicho me lo imaginaba. ¿Cómo? Por cómo lo has dicho me lo imaginaba que era un schnauzer. Sí, su barba está y lo vieras cómo está, todo su cuerpo ha estado lleno de moho. Se lo traen una vez cada 3 meses, sí. Pero ya es un poquito ya viejito el perrito ya. Ah, claro. Y es un poco... El schnauzer por naturaleza es un poco gruñón, güey. ¡Gruñón! Es gruñoncito. Ah, bueno, yo tuve un schnauzer y el mío la verdad es que no lo fue para nada. Lo único que con los perros era tremendo. Conmigo, no, pero con los perros era... No, los schnauzers son imperativos, son bien... Andan... Pero este no, este es más viejito, pero no mayormente parece que no lo manipulan mucho por el tema de que como lo tienen. Acá en Piura dicen, acá la clásica de Piura es que compras un perro un mes, 2 meses y al tercer, cuarto mes lo tiras al techo y que se quede ahí, pero, hasta que se acuerdan que hay perro ahí arriba. Pero. No. Porque vienen perros y mayormente acá en Piura los rapamos los perros. ¿Sí? ¿Pero porque a la gente no le gusta el pelo o porque...? No, muy poco. Acá es muy poco, te digo. En Piura, ¿qué pasa? Que la gente no es tan mona a los cortes, a la peluquería. Lo único que me han enseñado acá es perro que viene enredado, rápalo, no lo salves, nada, no les cortes. Es muy poco. Uy, se ha ido. Bueno, el fin de semana que viene voy a tener que desmontarlo.
se fue, mi amigo. Se cayó. Se cayó. Ahora ya está. Sí. Lo que pasa es que mi amigo yo creo que se fue. Bueno, a ver si me encuentra. Bueno, como veis aquí al final lo he podido girar y ahora le voy a sacar. Y esto es cuestión de paciencia, porque ya os digo, desmontarlo también. Lo que pasa que yo ahora las herramientas no las tengo fáciles de coger en casa y no me va bien, pero no quería dejarlo pasar, ¿sabes? Porque son esas cosas que no te das cuenta, que un fin de semana no lo haces, que ya lo haré el próximo. Porque al final como que los pies no es lo importante, pero sí. Y esto es porque mientras tú trabajas se va, ¿sabes? Se va... Uy, bueno, ahora ya tengo las dos que se han ido. Pues esto, voy a tener que comprar otros pies directamente, creo. Sí. Mira, pues creo que sí mejor. La ventaja de esto es que si eres manitas, los cambias tú mismo y punto. Y ahí va, si te has olvidado, pues te toca. La ventaja de esto es que se pueden cambiar. Y ya está. Bueno, siguiente. Este lo tengo bastante bien. Es que este se ha quedado aquí. Y no entiendo por qué, porque esto está... yo creo que esto se ha quedado. Porque esto lo que bloquea es la pata, ¿sabes? Aquí estamos haciendo limpieza de los materiales a la peluquería. A ver. Yo pensaba que solo tenía que cambiar una pata, pero tenías que cambiarlas de esto de dos. Bueno, aunque ya que estoy, creo que las voy a limpiar todas. Las voy a cambiar todas. Y ya está. ¿Para qué sirven los mosquitos? Para muchas cosas. Y esto es que cada vez se entra dentro y ya va. Ay. Bueno. Acabo de oír un ruido que no sé de qué es. A ver.
ver si termino esto un segundo. Ay, a ver. Bueno, chicos, os dejo. Gracias por todo, gracias por estar aquí y nos vemos por la próxima. Venga, hasta luego. Pero